hartas caras conocidas. Eso me agrada más. Siento que traje mi propio público. Chicos, esta es la hora de Go, de por qué ocupar Golang. Esta charla es muy especial para mí. ¿Y qué vamos a hablar hoy? ¿Y qué vamos a conversar hoy? ¿Por qué Go? ¿Qué es? ¿Quién lo hizo? ¿Dónde se hizo? ¿Dónde lo puedo usar? ¿Qué puedo hacer? Ejemplos y algunas conclusiones que quiero compartir con ustedes. Lo primero, ¿de dónde salió esto? ¿Alguien de ustedes acá ha programado en Go? Ya. Quiero que levanten la mano los que han programado en Go, pero que yo no he obligado. Ya, allá uno. Perfecto. Go es una mezcla de la sintaxis como entre Python y C, igual que el meme de padre de familia. La velocidad y el rendimiento es muy bueno, tiene es muy fácil de desplegar, se puede compilar para distintas arquitecturas, o sea, ustedes pueden programar en Linux y decirle quiero compilar esto para Windows y lo van a generar, o de Mac para Linux, de Linux para Mac, y todas las versiones y conversiones que ustedes quieran. Su gestor de repositorios, de donde ustedes pueden llamar bibliotecas, es Git. Y esto es muy agradable, porque por ejemplo en JavaScript las bibliotecas están en el NPM y tienen que ir a llamarlas a NPM y tienen que estar publicadas ahí. Sí se puede hacer un NPM más Git y bajarla de ahí. Pero todo esto está en Git. Es como llegar a integrarlo y tener bibliotecas privadas. Es súper fácil. Levanta un GitLab local y te funciona. Tiene garbage collector, no es tan verboso, es el lenguaje que más rápido crece. Es fácil, es súper fácil de integrar con el IDE. O sea, ustedes abren el Visual Studio Code, instalan GoRich y le hace todo, y más el Copilot le hace todo. Y si son estudiantes, se meten a la página de GitHub, suben el certificado de estudiante y les dan el Copilot gratis. ¿De acuerdo? Llegas y desarrollas, súper fácil. ¿Dónde se hizo? Esto se hizo en Google el año 2009. ¿Qué creadores? ¿Quién lo creó? Lo crearon estos tres personajes, Robert, Rob y Ken. ¿Quién eran ellos? Bueno, uno era el creador del lenguaje DB y creador de Unix. El otro fue el creador de UTF-8. Y el otro también había colaborado en el desarrollo de Unix. No me acuerdo en este minuto cuál era cuál, lo siento. ¿Qué diferencia y potenciadores tiene? Es altamente concurrente. El lenguaje de código abierto es lenguaje altamente tipeado y compilado. Preferencias. ¿Para qué les recomiendo que lo puedan ocupar? Para web service, para scripting y para si necesitan hacer alguna aplicación de alta performance. Nos ha funcionado realmente bien en el trabajo cuando hemos tenido que hacer cosas con Golang. Lo bueno de ser compilado. Quiero que me digan en qué programa la mayoría de ustedes. ¿Quiénes programan en Python? Aquí no vamos a jugar a nadie, ¿eh? ¿Ya? En PHP. ¿Ya? Bien. En Java. En JavaScript. Ya. Espero que no me golpeen a la salida, pero ¿qué diferencia hay? Pasa esto en Python, que tienes los errores de tipo runtime error versus los errores de tipo compilado. Cuando tú tienes un lenguaje compilado como C o C++, tú programas en el IDE y si está algo mal escrito, te va a salir un error gigante y te va a decir cuál es la línea que tiene problemas y por qué no se puede hacer eso. Es decir, que del var del IDE no puedes salir y tomar el auto. En Python no te va a decir nada y cuando se ejecute vas a tener este problema que vas a estar en el fondo del mar. Entonces, este lenguaje, o sea, esta función, saludar, recibe nombre, saludo más nombre, print saludo, saludar, nerdearla, va a funcionar. Y si yo le pongo 101, cuando llegue al saludo y trate de sumar un string más un int, se va a caer, ¿cierto? Pero si yo lo escribo en Golang, saludar, nombre, string, recibe saludo, lo suma y después lo imprime, saludar va a funcionar y saludar 101 no va a compilar. Y no va a compilar porque está recibiendo un entero cuando lo que esperaba recibir la función es una cadena de string. ¿Cómo se comporta esto? Menos es mejor performance. Y el benchmark que tiene es súper bueno comparado con otros lenguajes como Ruby o PHP. ¿Dónde usar esto?
o dónde les recomiendo usar Golan, porque no todos los lenguajes son para todo y no todo me va a resolver todos los problemas. Me acuerdo que una vez un amigo le preguntaba, ¿qué puedo hacer para resolver todo? Y me decía, ahí es como un meme, que tú tirabas una moneda a un pozo de los deseos y le responde, no hay algo que te va a responder todo. Y eso hay que tenerlo súper claro. Entonces, está orientado al backend, idealmente y genial, ejecutarlo sobre contenedores, corre sobre cualquier arquitectura, sobre sistema operativo, incluso sobre WebAssembly. Si ustedes le dicen compilar para WebOS, su servidor que han creado lo pudieran correr en una pestaña de Chrome. Me acuerdo que tenía un bot de Telegram, lo compilé para WebAssembly y lo corría desde el Chrome. Y encontré qué maravilloso. ¿Qué puedo hacer con Go? ¿Para qué pudiera usarlo? Para crear script para sistemas, puedo crear un backend, una API RESTful, puedo crear un cliente o un servidor gRPC, puedo crear un servicio con WebAssembly, puedo ocuparlo de forma progresiva y también puedo ocuparlo para un servidor de DNS. Por ejemplo, ¿alguno de ustedes ocupa Kubernetes? ¿No? Ya. Ahí los muchachos dicen que sí. Qué bueno que parte del público sí. Y la gracia que tiene es que el DNS de Kubernetes es Core DNS, que está escrito en Golan. Kubernetes también está escrito en Golan. Y la pregunta del millón es, ¿cómo programo en Go? Si yo estoy en otro lenguaje, ¿cómo salto a programar en Golan? Y eso es lo que les quiero explicar en esta charla. Podemos ver otros lenguajes. Python, todos cuando lo hemos tomado, hemos encontrado que es sumamente fácil y es como sumamente rápido, ¿cierto? Y todos sentimos como esa popularidad de que el lenguaje es súper rápido y súper amigable y súper fácil. Y declarar variables es súper fácil. Yo le digo número igual 2 y lo tomó. Python supo que la variable era de tipo numérico. La palabra, por ponerlo entre comillas, supo que era un string. En JavaScript tengo que declarar un poco más. Si es var, número, let, otro número, o const, si quiero que sea una variable de tipo constante. Java se me vuelve mucho más verboso. Tengo que decirle si es privado, público, a dónde va a ir, si va a funcionar en alguna parte, el tipo de datos, ¿cierto? En cambio en Golan tengo las variables globales, que es declararlo fuera de la función main, que tengo que declararlas como var, número int, var, palabra string. Cuando yo declaro una variable en Golan, es súper importante que la variable va a tomar un valor por defecto. Ese valor por defecto, en el caso de un int, un flotante, un long o cualquier otro numérico, va a tomar un 0. En el caso de un booleano, va a tomar un falso y en el caso de un string, va a tomar un texto vacío. También tiene que autodetecte el tipo de datos. Si yo le pongo 2 puntos igual y un valor, ahí me va a decir que es de tipo int. Pero si yo le pusiera 3.0, va a detectar que es de tipo flotante. Puedo declarar otra variable de texto y una variable de entero que esté dentro de la función main. Los ciclos. Creo que a todos nos dolió un poco la cabeza cuando aprendimos ciclos o nos resolvió la vida. Cuando yo no sabía programar y no sabía ciclos, lo que yo hacía, copiaba y pegaba el código tantas veces como lo necesitaba. Suele pasar. Entonces, en Python tenemos el while y tenemos el for, descrito de esa forma. En JavaScript tenemos el for en elemento y el típico for heredado como de C. En Java tenemos el while, tenemos el for y tenemos el do while. Pero en Golan solamente existe el for. Y este es un gran cambio. El while ya no existe. Y no lo busquen porque no existe. ¿Y cómo yo puedo hacerlo? Tengo el for como el típico iterador. Y si yo quiero hacer un for como si fuera un while, ¿qué tengo que hacer? No escribo nada ni al principio ni al final. Y solo dejo la condición del centro y funciona como si fuera un while. También tengo el for por elementos. ¿Cómo defino cosas que sean públicas o privadas? Yo me acuerdo que cuando llegué a programar en Python, todo era público. ¿Le ha pasado? Y nunca más me preocupé de nada hasta que salté a otro lenguaje y dije, ¿verdad que existía el público y privado?
Incluso en la universidad, cuando programábamos orientado a objetos, nos obligaban con esos get y setters. Y cuando yo daba programación orientada a objetos, los obligo a que hagan eso, para que sufran como yo. ¿Cierto, muchachos? Entonces, tenemos el example, y si una variable en Java o en otro lenguaje es pública, tengo que mandatoriamente decirle public, ¿cierto? Y si una variable es privada, le puedo poner private. Y también existe el otro tipo, que es el protect, que no lo tengo acá en el ejemplo. En Golang es muchísimo más sencillo. Lo único que tienen que hacer y fijarse, todo el truco está en la primera letra. Si la primera letra es mayúscula, es público. Si la primera letra es minúscula, es privado. Fácil, ¿cierto? No necesitan hacer nada más. Las clases. Golang no está orientado a objetos, pero sí tiene estructuras y puedo ocupar esas estructuras como si fueran objetos. No es una buena práctica decir eso, ¿no? Espero, está grabado, pero a lo que voy con lo siguiente. En Java tenemos la clase vehículo, donde tenemos string declarando el motor, marca, la velocidad. Después tenemos que una moto se extiende de vehículo, un auto se extiende de vehículo, y después tenemos el ejemplo de cómo ocuparlo. En Golang, si yo quisiera hacer lo mismo o similar a eso, lo que tengo que hacer es un poco al revés algunas cosas. Primero digo el nombre de la variable y luego el tipo de dato. En la mayoría de los lenguajes va primero el tipo de datos y después la variable. Me pasó muchas veces que estaba programando mi cosa en Golang, iba a hacer clases de programación, era en C, y escribía yo las cosas al revés, y los alumnos me decían, ¿y se puede hacer al revés también? Y era no, yo no hice bien el switch en ese minuto. Y tenemos lo que se llama composición. Entonces, moto, que se declara como una estructura, se compone por vehículo. Y simplemente para deletrearlo, lo único que tengo que setear es la estructura de quien esté arriba, o más arriba de lo que yo quisiera en el archivo, y así voy a poder heredar. Y moto va a contener a motor y a marca. Auto, si quiere tener vehículo, simplemente en la primera línea escribo vehículo. Y puedo llamar a la puerta, al híbrido, la variable híbrido y velocidad. Si yo quiero que estas estructuras tengan funciones, simplemente tengo que decir func, la variable a, auto, y preguntar si es híbrido y qué es lo que va a retornar. Si es booleano, va a retornar la variable. Y como la primera letra del is híbrido es mayúscula, eso es una función pública. Fácil, ¿cierto? Un hilo. ¿Le ha pasado que necesitan construir o dejar algo corriendo en paralelo o tirarlo a un hilo? ¿Sí? ¿No? Ya. Hasta antes de conocer Golang, yo sentía que el que me lo resolvía de la forma más fácil era JavaScript. Y que era con las promesas. Entonces tenemos mi primera promesa, tenemos la promesa, y dice, recuerdo el día que la resolví. Y me va a devolver el mensaje, cuando esté listo eso, recuerdo el día que la resolví y yo me enamoré. ¿Ya? Espero que alguien haya entendido el chiste oculto, que es mi primera chamba, pero escrito en versión código. En Golang es tan sencillo hacer un hilo y pasarlo a una función que simplemente antes de llamar a la función yo tengo que escribir la palabra go. Si yo escribo go y escribo la función, la estoy convirtiendo en un hilo y está corriendo en un segundo plano. Entonces, cuando yo ejecuto esto, ¿qué es lo que va a pasar? Me va a decir, me estoy ejecutando y luego va a imprimir el 2. Porque ¿qué es lo que va a hacer el código? Va a crear un canal, va a ejecutar esa función en un segundo plano, va a esperar 10 segundos y va a devolver el 2. Pero como está corriendo en un segundo plano, va a poder imprimir, me estoy ejecutando, va a esperar que le devuelva el 2 y después va a imprimir el 2. Entonces, eso, o esas cosas tan básicas, son las que me enamoran de este lenguaje. ¿Cómo crear un web service? Que es como todas las preguntas que tenemos o que nos gustaría resolver a futuro. Primero, declaramos el paquete, declaramos la biblioteca de HTTP, y como yo quiero ocupar un framework que se llama Gojin, simplemente tengo que llamar a donde lo estoy importando.
En las primeras slides yo les mencioné que el repositorio para poder descargar código era Git, ¿cierto? ¿Dónde se guarda la mayor cantidad de código de Git en el mundo? GitHub, ¿cierto? Entonces simplemente cito a github/gin, gogin, gin. Y con eso ya lo importé y está funcionando. Y no tengo que hacer nada más. No tengo que esperar a publicarlo en algún servicio como el servicio de pip o el de npm. Luego tengo la función main, declaro el router por defecto, declaro el método que se llama ping y le voy a pasar una función con un contexto que va a retornar un JSON, el status OK y el mensaje que se llama pong. Y después echo a correr el servicio. Y con eso ya estoy corriendo un web service. Y con eso ya está funcionando en el puerto 80 esto. Así de sencillo. Y si quiero agregarle más lógica, la tengo que agregar entre la línea 11 y 12. ¿Cómo contenerizo la aplicación? Porque creo que a todos nosotros nos gusta que después nuestra aplicación sea liviana para ejecutarse y correr sin ningún mayor problema. ¿Alguien de acá no conoce Docker? Puede levantar la mano si no conocen Docker. Ya. Acá los muchachos no conocen Docker. Docker, sin alejarme mucho de la presentación, es un sistema de subsystem en donde yo puedo contenerizar mi aplicación para asegurar que corra igual en todos los ambientes donde yo lo vaya a ejecutar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué problema tiene Docker con los otros lenguajes? Si yo hago una aplicación en JavaScript, tengo que crear un Docker, el Docker va a bajar todo el node modules de todos los paquetes que tiene y el componente que yo estoy corriendo en Docker termina pesando entre 500 megas a 1 giga, ¿cierto? Si yo le escribo mi código en Python, lo mismo. Y adicionalmente dejo una copia de mi código en el contenedor. Y ojalá que no dejemos las credenciales en el contenedor cuando las publiquemos en el Docker Hub. ¿Qué puedo hacer con Golan? Puedo hacer algo que se llama el multi-stage. Creo un primer contenedor donde llamo una biblioteca de Golan, copio el código, copio lo que necesito y compilo. Como esto es un lenguaje compilado, va a generar un binario. Y ese binario va a tener todo lo que yo necesito. O sea, si estoy llamando a un web service, va a tener la librería de red y va a tener lo del web service. Y luego le paso una imagen más liviana, como un Alpine o un BusyBox. ¿Cuánto pesa el Alpine? No, pesa un poco más. Pesa 2 megas. ¿De acuerdo? Y el binario que yo ejecuté y que yo compilé pesa alrededor entre 12 a 15 megas. Cuando yo lo copio de la primera imagen, el binario que generé, al siguiente stage, me va a pesar algo del contenedor, alrededor de sus 15, 16 megas. Eso pesa todo el contenedor, versus aplicaciones en otras tecnologías que yo pongo todo, incluyendo las bibliotecas de desarrollo que no son necesarias para la ejecución. Porque todo eso se quedó en el primer stage. Otra buena práctica es cambiarle los permisos al contenedor, pasarlo a non-root o a otro usuario, porque si alguna vez logran entrar al contenedor, que no tenga permisos de root para instalar cosas. Pero eso no es de Golan. ¿Quiénes lo utilizan? ¿Dónde se utiliza Golan? Se utiliza en Uber, en Cabify, Mercado Libre, Atlassian, Walmart, Facebook, Docker, está escrito esto, Google, IBM, Pinterest, SoundCloud, en la PTI. Esperaba ahí un aplauso de mis compañeros de trabajo. En Bingware, en Dropbox y en Yahoo. Y por eso les digo, gracias muchachos, siempre Go, nunca en Go. La última. Si quieren seguir aprendiendo de Go, está el Go Tour. Se meten ahí a la página o buscan en Google Tour Golan y está infinitos manuales de cómo poder ocupar Golan, cómo poder aprender a ocupar esto y resuelve un montón de problemas. Ahora sí, muchachos. Fuerte aplauso. ¿Alguna pregunta? Perdón. ¿Alguna pregunta? Allá el muchacho tiene una pregunta. Vamos. Vi su cara de aceptación cuando vio que el Docker podía pesar menos. Sí, eso me llamó mucho la atención.
En cuanto a escalabilidad, JavaScript versus Go, ¿Go sería escalable y mucho más eficiente en este caso que JavaScript? Sí, pero va por distintas cosas. Y estoy mirando justo a la persona que está atrás tuyo, que es el Fabián, porque es de la comunidad de JavaScript. Entonces, está con una pistola. ¿Qué es lo que pasa? La performance de la aplicación, al no ser interpretado y al ser compilado y que funcione en código de máquina, lo hace mucho más eficiente. Yo creo que la mayor prueba de fuego que yo tuve en mi vida fue cuando llegó la pandemia y en el trabajo teníamos que implementar la integración con Zoom. Era como que toda la Universidad de Chile necesitaba conectarse a Zoom como en horarios peaks, justo cuando cambiaban los bloques, y necesitábamos algo que lo resolviera. Y lo pudo resolver solamente un contenedor de Golang y nunca necesitó escalar. Y me funcionó súper bien. Ahora, cuando tú quieres escalar, no solo depende de tu aplicación, también depende de la base de datos que lo acompaña atrás y quién más estás ocupando para eso. ¿Alguna otra pregunta? Voy. Cuidado, Hugo. Aló. Como tú nombraste, hay muchos lenguajes de programación que se dedican al backend. No sé, Node, Java, bueno, muchos más Python. Whatever. Perdón. Tú, no sé, a empresas que trabajan con otros lenguajes de programación, ¿qué les diría para que se cambien a Go? Yo, por ejemplo, trabajé muchos años en Java y cambiarme a Go me facilitó mucho más cosas. Tú nombraste una pequeña parte de las ventajas que tiene Go, por ejemplo, el tamaño de los contenedores, pero la rapidez, la sencillez, no sé, pero no sé si tú conoces otros casos más de otros lenguajes. Sí, Hugo, me recuerdo cuando en el año 2019 te convencí de ocupar Go. Y me acuerdo perfectamente tu caso porque estabas como reacio a que justo estaban como tratando de saltar a Python y tú encontrabas que no entregaba todas las cosas que necesitaba. Y cuando yo me senté contigo y te mostré Go, fuiste como, lo aceptaste mucho más por un montón de cosas que yo he hecho esa retrospectiva que voy a contar ahora. Lo primero, que a mí lo que más me gusta es la integración con repositorios. Pasa mucho que las empresas tienen parte de su código que no lo quieren liberar al mundo, que no lo quieren dejar como público y dejarlo, oye, que cualquiera lo ocupe, porque están sus secretos empresariales. Entonces tienen su GitLab privado donde tienen su información o sus repositorios privados. Acá en Golang lo llegas, lo configuras, le pegas el URL, nada más, y funciona. Y ya está tu repositorio con la biblioteca. Lo segundo, que también es importante, es la verbosidad. Que lo puse como por al principio, que el lenguaje, al ser tan verboso otro lenguaje, tú escribes mucho y quieres hacer lo mismo. Y la última, que me acuerdo que lo conversábamos alguna vez en el pasado, algunas cosas como el manejo de fechas. En Java hay 20.000 formas de manejar una fecha. En cambio en Golang tiene la biblioteca, hay muchas bibliotecas estándar que ya resuelven muchos problemas, como la biblioteca Time y listo. Y eso hace que la mantenibilidad futuro lo haga mucho más fácil. ¿Alguna otra pregunta? Sí, ¿sabes qué? Igual estoy como un poquito como, todavía no sé si me convenciste tanto, no quiero ser conflictivo, pero como que encuentro que para algo estructuralmente como fuerte, como que todavía igual me voy más a cosas como Rust, que son como más conectados a objetos, y para algo fácil siento que me iría para Python. ¿Tú, como a cuál de los dos lados diría que debería reemplazar por Go? Eso era todo de preguntar. Es que depende de qué es lo que estás resolviendo. Porque si quieres hacer, mira, si quieres hacer cosas de inteligencia artificial o quieres hacer cosas como con Big Data y como que tu área es Data Science, no creo que Go sea la mejor respuesta. Yo creo que seguiría con Python. Si tú quieres hacer un web service y lo estabas pensando hacer en Python, yo lo migraría a Go. Entonces, depende de qué es lo que quieras hacer. Y por el otro lado, Rust y Go son muy competidores, muy de la mano. Tanto que uno lo creó Google y el otro lo creó la Fundación Mozilla. Entonces, no es como que haya un lenguaje mejor que otro. Y eso. A ver, entonces recomendaría Go para, ¿es más web pero también cosas por ahí? Está orientado al backend, puede hacer web service, scripting
y cosas de ese estilo. Y de alta performance. Y en verdad es súper sencillo programar algo muy chico y que aguante mucho. ¿Alguna otra pregunta? Voy. Ya me acordé de ti, Leo. Mis amigos de Foses. Sí, gracias Manuel. Tengo una duda en el tema de las importaciones, porque por ejemplo cuando nosotros usamos JavaScript o usamos Angular, en el caso del frontend, le pegamos una versión de la librería particular. ¿Ya? ¿Ya? Cuando la dejamos abierta, ¿cierto? Se actualiza esta librería y nos rompe la aplicación. En el caso de Golang, tú lo veo que es sencillo llamarlo desde GitHub y todo. ¿Cómo se maneja eso? No sé si se entiende la pregunta. Sí. Mira, desde la versión, no me acuerdo si la 1.14 o la 1.15 hacia arriba, Go crea algo que se llama los Go Modules. Que cuando tú inicias un proyecto te crea 2 archivos y te pasa el URL de GitHub acompañado del tag de la versión que estaba en ese momento que tú cargaste. Y ahí puedes cargar la versión y siempre va a bajar esa versión de la rama en que estuvo o del commit que estuvo. Y si tú quieres actualizarlo, borra ese archivo y le hace un gomod tidy y te los va a actualizar, o le escribe gomod tidy y te los va a volver a descargar. Por eso está el gomod download, que cuando tú copias esos archivos va a bajar específicamente esa versión. ¿Otra pregunta? Vamos. Señor Ignacio Nifuri. Tengo una consulta porque, bueno, mencionaste que Go es como la mezcla, por así decirlo, entre Python y C. Y en los cuadros comparativos que fuiste mostrando, salía Python y claro, está la ventaja de que Go es compilado. ¿Qué ventaja tiene Go frente como a su otro padre, por así decirlo, que sería C, o sus evoluciones como C++ y las versiones posteriores que han ido saliendo? Muchas gracias, Ignacio. Lo importante es que este lenguaje fue creado en 2009. ¿Qué cosas sí existían en el 2009? ¿Existían los web services? Sí. ¿Existía el internet? Sí. ¿Teníamos soluciones y cosas de la biblioteca de TSP? Sí. ¿Existía la base de datos? ¿Existían bases de datos? Sí. C, ¿en qué año fue creado? No, fue antes del 89. 60, 70, por ahí. ¿De acuerdo? Y en ese entonces no existía la web, no existía la, ¿cómo se llama?, las bases de datos como el servicio por red que es ahora, y no existía un montón de cosas. Entonces Go, la ventaja que tiene es que ya viene con esas herramientas resolviendo problemas de este milenio incluso, que C no las tiene. Si quieres implementar un web service en C, es todo un dolor de cabeza. O sea, ambos estuvimos en el curso de transaccionales, donde programar en C era lo más difícil de todo el curso. ¿Alguna otra pregunta? A ver si no lo conozco, porque no piensen que todas las preguntas son galleteadas. Sí. Te escucho. Mencionaste que Go lo utilizas para web services, pero ¿qué hay acerca de los otros, los microservicios? Mira, tú puedes hacer microservicios en Golang, súper fácil. Nosotros hicimos un montón de microservicios que funcionaban como servidor de gRPC. Es decir, llega la instrucción a un backend en Golang y después se comunican a un microservicio por gRPC por Golang. O sea, por gRPC a otro servicio de Golang. Funciona súper bien. Es súper agradable programar en eso y la performance es súper buena. ¿Qué otras cosas puedes construir como microservicios? Para tareas como cron job, en donde tú haces scripting, funciona muy bien. Conectarlo, ¿y sabes dónde yo me doy cuenta que cada día este lenguaje avanza más? Tú vas a cualquier cosa, por ejemplo, a RabbitMQ y buscas los tutoriales. Ahora hay tutorial para Golang. Tú vas a LeetCode y dentro de las opciones para programar, ahora está Golang. Y así te das cuenta que va creciendo, que lo único que le falta a este lenguaje en donde le gana a JS es que no tiene tanta comunidad. Pero cada día va creciendo más. ¿Alguna otra pregunta? Que, bueno, como mencionaste que era como un hijo entre Python y C, Ahí está. sí. Quería preguntarte, porque Python tiene su parte gráfica, C, como por C++, tiene su parte gráfica de poder visualizar cosas
sobre todo como geométrica y en 3D, ¿Golang funciona para esto también? Mira, lo único que he hecho en mi vida para una interfaz gráfica es que una vez se me ocurrió probar un código con OpenCV y que me abrió una interfaz. Y eso. Pero más de cosas intergráficas no la he hecho porque normalmente hago una API y después con el browser hago un sitio web que la consume. Así que no te puedo responder de todo esa pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Última oferta. Listo. Te sumo una última yo. ¿Cuál es el mejor lugar para empezar a aprender de Go si no sé nada? La mejor parte, si no sé nada, está el tour de Golang, donde pueden aprender. Hay una página, están los canales de YouTube de Código Facilito, donde está el tutorial de cómo ocupar Golang. Y en verdad, eso es lo que más recomendaría para un principiante. Ojo, Golang no es como un lenguaje que uno elige como por primera vez. Es como el lenguaje a uno que salta después de aprender otro lenguaje. Eso. Genial. Bueno, un fuerte aplauso. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muchachos.